Esa esquizofrenia es tan grave que uno de los mejores estudiosos de esa mente dual era el gran filósofo y revolucionario Arthur Koestler, un judío muy crítico, que tiene algún libro crítico sobre la decimotercera tribu judía, que es en el fondo muy crítico, con sus secuelas son muy críticas con el sionismo, pero él, su último libro se titulaba Jano. Jano, como sabéis, es el dios bifronte, o sea, el que tiene una cara y otra mira para los soldados. Bueno, no voy a enrollarme con la figura de Jano, que os podría soltar otro peñazo de una tarde sobre Jano, lo que implica. Pero él decía que eso estaba conduciendo a la humanidad hacia su destrucción y estaba desesperado. Decía que no había esperanza. Era su visión pesimista que le llevó, tenía una enfermedad incurable, a quitarse la vida a él y su pareja también, simultáneamente. Pero se decía, esa es una situación. Yo, a la luz de esa vivencia del yoga celular mía y ajena, estoy por el contrario convencido de algo. He estudiado muy a fondo, bueno, algo, no yo, personas que van conmigo lo han estudiado, el tema de en Egipto, la sabiduría egipcia, concretamente con ese templo que Carmen y otros que han visitado conmigo han estudiado, no han podido vivenciar en aquel momento, en otros sí, a fondo, el templo de Luxor, que es un tratado de sabiduría sobre el cuerpo humano, está claramente tratado todo el tema de la mente bicameral y cuál es el próximo paso evolutivo, que es la fusión. El próximo salto evolutivo significará que no habrá se eliminará la fisura de Rolando, se modificará el área de Broca dentro del cerebro y habrá otra visión totalmente distinta. Bueno, como no me habías hecho ninguna pregunta, ya te he dado una conferencia sobre cada uno de esos temas. Gracias. Siguiente. No, has comentado la Atlántida, has comentado Egipto. Quería saber la relación entre Atlántida, Egipto, en la evolución y... Voy a intentar una síntesis difícil. Quienes han viajado conmigo a Egipto, ojo, han viajado el año pasado y no como unos viajes comerciales para nada, y lo digo siempre, que nadie que venga a hacer turismo con esto, sino respondiendo a un llamado que no solo yo, sino tuve la evidencia en Navidad sobre todo, multitud de discípulos que han seguido como yo la llamada de sus maestros y de sus hermanos, respondiendo a algo que está en cuentos, más que cuentos, gnósticos, como el canto de la perla. Quien le interese que se lo anote, lo encuentra en internet, es algo de la mayor belleza con respecto al origen y a la pérdida del alma humana, el canto de la perla. Bien, siempre la importancia que se le da a Egipto. Hemos recibido mucha gente la petición de que condujéramos en mi caso, a un número concreto de gente a Egipto. Porque en este momento, en estos próximos años, a mí se me sugirió un plazo de 3 años, era sumamente importante que fueran allí a hacer el proceso, que significa vivir los templos y vivir determinados lugares de los templos donde puedes vivir cada uno un tipo de experiencia. Me llevé la sorpresa porque al responder a esa llamada, de repente en verano dijimos nunca más, porque pasamos un calor espantoso, pero en estas navidades dijimos nunca más, porque jamás en la vida, y he hecho 36 viajes a Egipto, 37 ya, por mi cuenta la mayoría, nunca he visto tanta gente como en Navidad, nunca jamás, con algún atentado anterior, varios. Pero a la gente ya no le preocupa. Oye, hay gente que me dice, ¿pero es seguro ir a Egipto? Yo no les quiero, pero lo he dicho, yo no me callo. Digo, lo que no es seguro es que te subas a un globo. Que hay gente, muchos, que se suben a un globo. Tienes 100.000 veces más probabilidades de morir en un globo que de un atentado que no ha muerto casi nadie. Y hay más probabilidades que mueras en España en un atentado que en Egipto, por números. Pero bueno,
decía que pese a eso, de repente en Navidad estaba todo el mundo en Egipto. Todo el mundo. Era una cosa, parecía el Corte Inglés, en rebajas. No había que se moviera. Dije, total, nunca más en Navidades. Pero había otra parte, la maravilla de, oye, es que hay mucha gente en todo el mundo, y lo he vivenciado en otros momentos, como en 2011, cuando quien quiere puede buscar lo que yo en 2010 conté en 2 entrevistas, una con un malagueño, el doctor Miguel Ángel Pertierra, en su programa de La Rueda del Misterio, y otra en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, programa del que yo fui su director al principio, en un programa que él lo llama Contacto Extraterrestre, Puertas Dimensionales, anunciando todo el proceso que luego se convirtió en la Primavera Árabe, el 15M, etcétera, formaba parte de un proceso de apertura de puertas dimensionales. Y en aquel momento que yo estuve en Egipto, en aquel momento preciso, fue fascinante encontrarme con americanos, gente que me venían, que nos encontramos en templos, pero alguno que me vino a saludar y me decía, me dio su tarjeta, me comentó y tal, y me dijo, estaremos el 21 de marzo, estaremos en la Gran Pirámide. Era el santo y seña de que su maestro, y hablo de maestro de otro nivel dimensional, no de fulanitos, o el fulanito ese es que lo tiene de ese otro nivel, es decir, está conectado con la hermandad, o con, lo llaman de otra manera, pero como, con la voz que tiene la Tierra dentro del concierto cósmico, el círculo interno de la humanidad. Yo sé que os estoy desbordando, pero bueno, a mí me encanta desbordar, porque cada uno que se quede con lo que sea y que profundice en lo que le dé la gana. La cuestión es, yo prefiero desbordar, y si espanta a alguno, maravilloso, me encanta. Cada vez que veo que sale alguien, digo, está muy bien. La cuestión es que, os decía, que no tenía ninguna duda de que eso era una realidad, porque hay mucha gente que está haciendo lo mismo, bendito sea. Con respecto a tu pregunta, tiene mucho que ver con esto. Vamos a ver, yo te hablo de mi visión muy subjetiva, muy alejada de la realidad, muy parcial, pero yo te voy a hablar de lo que yo creo, ¿vale? ¿Te interesa eso? Bien. Lo que yo creo, y sintetizo mucho, es lo que creo, es pura fe, basada en mi exploración, mis datos, mis investigaciones, mis experiencias, es que la humanidad, primero, me anticipo ya al anterior, ha habido otras humanidades antes que la nuestra, ha habido muchos experimentos evolutivos, ha habido muchos seres de diferentes niveles que han participado en esos momentos evolutivos, muchos, desde el comienzo de la Tierra, en diferentes líneas han recibido diferentes nombres, pero algo así como jardineros cósmicos, ingenieros planetarios, etcétera. Por supuesto, no eran fulanos que viajaban en naves y que tenían así un vehículo físico como este, y me golpeó porque este es un vehículo físico potente, no lo puedo atravesar. Y es falso, porque esto se puede atravesar. O sea, esto, no es nada sólido. Está compuesto por átomos, por un espacio que es perfectamente atravesable. Pero bien, ha habido infinidad, con todo tipo de intenciones. Hemos recibido visitas, por llamarlo de alguna manera, de seres de muchos niveles dimensionales y ultraterrestres. Muchos, de lo más diverso, de todo. Vampiros, dioses de tercera regional, repito el término, que como tenían su poder, hasta han cogido un pueblo, lo han sacado de Egipto y la han sometido a un paseo de 40 años por el desierto y han creado una nueva raza por mutación genética. Y una raza potente que ha jugado un papel importantísimo en la historia de la humanidad y de la que ha salido. Ellos pensaban que iban a tener ahí a un conductor del rebaño, pero el ser ese eligió otro camino de la palabra Mesías, que es convertirse en el Cordero y redimir a la humanidad, pero mucho más importante. Aprovecho y hablo de un tema que me gusta, aunque no me has preguntado sobre ello. Mucho más importante, encarnar el mito supremo del Dios que muere y resucita, como Osiris, como el árbol de Osiris, el árbol de mayo, ya que estamos en mayo, en los ritos el árbol del mayo es Osiris el verde, resucita.
como Jesús. Y resucita gracias, aunque él es impotente, está ahí tumbado como Osiris, gracias al poder de una mujer, Isis, que tiene el valor, el ingenio de robar a Ra, uno de sus nombres, el nombre de la magia, recupera la magia y es capaz de recomponer a Osiris, de resucitarle. Bien, me he enrollado. Pero lo que te decía es que hay infinidad de visitas que hemos recibido. Parte de esas visitas, creo yo, tuvieron que ver con hacer un experimento genético en eso que llamamos la Atlántida. Lo llamamos nosotros a raíz de que Platón se hacía eco de un relato de un señor de Solón que le habían revelado los sacerdotes de Sais, del templo egipcio de Sais, la leyenda, la historia de Egipto. Hay gente que ha dicho, eso, Platón, fue como una fábula con respecto a lo que era una sociedad ideal, poniéndonos un ejemplo. Vale, genial si era eso. Ahora, iba a ser tan estúpido el gran Platón, de discípulo prominente de Sócrates, del gran sabio iniciado que fue y maestro que fue Sócrates, para poner eso en boca de Solón, que era uno de los 7 sabios de Grecia. No, o sea, no podía inventarse la historia, existió ese continente, está más ampliado por otra serie de pensadores, filósofos, sobre todo historiadores griegos y geógrafos griegos, que hablan más de la Atlántida. Ahí hubo una formación. Está ligado a Egipto, ¿por qué? Porque Egipto, dentro de esa visión, es digamos, el producto mejor que crearon los supervivientes en la Atlántida. Los supervivientes en la Atlántida pasaron por muchos sitios, huyeron en muchas direcciones. No hablo de una Atlántida, de la última gran imperio atlante, porque era un conjunto de islas que fueron enormes, que fueron desapareciendo. Esa es mi visión, mi síntesis, no visionaria, mi síntesis. Y ya la última, trataron de establecer en España, concretamente la península ibérica, y está llena, repleta del recuerdo de los atlantes, todas sus costas, repleta. Una conferencia no bastaría para describir todo lo que hemos descubierto, como a lo largo Canarias, el Magreb, etc. Falló ese proceso. Es algo que yo estudié muy a fondo hasta descubrir que Edgar Cayce, ¿quién sabe quién era Edgar Cayce? Para estar un poquito más, bueno, pocos, que era el gran visionario del siglo XX, luego describió que efectivamente trataron de establecerse más cerca de la zona de los Pirineos. Les falló el plan y lograron establecerse en Egipto, cuando Egipto era un lugar bastante paradisíaco, con jungla, o sea, no había llegado todavía, digamos, el diluvio, no se había sumergido. Crearon un Egipto cuya mayoría está hoy bajo las arenas, que han venido después de eso y que ha emergido otro Egipto. En síntesis, eso es lo que pasó. ¿Que hay alguna pista de eso? ¿Es mera especulación mía? Bien. Si nos vamos a lo poco que sabemos sobre el pasado egipcio, de lo poquísimo que nos ha quedado de los egipcios, porque tenían 2 normas. Una, no poner por escrito nada, porque la sabiduría era solo de transmisión verbal. Y luego lo que ponían en jeroglíficos, el jeroglífico era hieroglifos, digamos, dibujos sagrados. Y no tiene una interpretación textual. O sea, la lectura del jeroglífico no vale con la L, con la A, la L con la O, lo, no. Eso es. Hay algo más. Grandes expertos como Christian Jack saben claramente, novelista también, que hay ante todo criptografía. Los iniciados incluían mensajes. O sea, sabemos muy poco. De lo poco que sabemos, que nos ha legado la destrucción de la biblioteca de Alejandría, el haber puesto muy pocos textos, salvo en la última fase, son 5 cronologías de los reyes egipcios. Las 5 cronologías que están parciales, las 4 que están más completas, tienen algo en común. Y existen las dinastías de los faraones, ¿vale?, que comienzan aproximadamente 3000 y poco antes de Cristo, aproximadamente, con Menes, que es el unificador del Bajo y del Alto Egipcio.
en un momento preciso del tiempo en el que comienza nuestra civilización actual. Es decir, el comienzo de la cuenta larga del calendario Tzolk'in Maya, la que ha terminado en 2012, este ciclo. Y ahí comienza, al igual que comienza la civilización, por si no me da tiempo a hablar del resto, en Sumer, al igual que comienza en China, con la unión, en lo que hoy llamamos China, el Imperio Amarillo, por lo que se llamaba el Emperador Amarillo, que era un gran iniciado, y fusiona todos los pequeños reinos. Hablan de eso, primera dinastía, pero antes de eso dicen que en esa civilización, que en ningún momento dicen que estuviera en Kemet, Kemet es el nombre de Egipto, de donde viene la palabra química y alquimia, es decir, la ciencia de Kem, de Egipto. Kem, que significa tierra negra, es uno de los nombres que le daban los antiguos a Egipto, había otros importantes. En ese reino, no sabemos si ahí o de donde eso procedía, dicen que el primer gobernante eran los llamados dioses. El primero de ellos fue Ptah. ¿Quién ha oído hablar o sabe quién es Ptah? Poquitos. Aparece en muchos sitios como la pareja de Sekhmet. ¿Quién sabe quién es Sekhmet, la diosa? Sekhmet, la leona. Bueno, a mí eso me toca. Mi madre Sekhmet, hablar de ella me toca mucho. Es un ser cósmico para mí, pero que de alguna manera tiene una relación muy estrecha con ese primer gobernante que le llaman los griegos Hefaistos, Vulcano, los romanos Vulcano. Y luego siguen, después de Ta, viene Ra. Y así siguen. Y te dice claramente en algunos de los textos, como por ejemplo Ptolomeo, en su Egiptiaca, que la historia de Egipto que le encargó uno de los, no he dicho Ptolomeo, no, ahora os diré cómo es el nombre, Manetón, el amado de Atón, que es uno de los Ptolomeos, Ptolomeo V, le encarga que escriba una historia de Egipto, y ahí explica cómo tanto Ra como su hijo venían en carros voladores, era como se desplazaban. Y luego hay otra serie de dioses que acaban con Usir, que es Osiris, con el que llamamos nosotros Set, que tiene otros nombres, y con Horus. Y luego a partir de ahí empiezan otros que se les conoce por varios nombres, pero entre otros como el de Akusensuhor, los iluminados o los resplandecientes seguidores de Horus, etc. Es decir, está hablando la cronología egipcia de una historia anterior muy grande, de la que sabemos poco, pero suficiente para llenar no una, varias conferencias. Bueno, esta es la síntesis que yo te puedo hacer, y solo decirte que, claro, la historia conocida de Egipto son 4.000 años, no, 3.500 años, la historia oficial. Solo en esa historia oficial, imagínate la cantidad de cosas que han podido pasar y el despiste y la ignorancia que tenían los Ptolomeos de lo que había ocurrido al principio. Porque los Ptolomeos, que son creados los últimos con Alejandro Magno, eran vistos como invasores, porque eran griegos. Hubo varias Cleopatras, porque hubo reyes Ptolomeos y otras reinas Cleopatras, la última, la gran amante tántrica, porque parece que era fea, un poquito fea, pero si cautivó tanto a Julio César y a otros, por algo sería, algo especial tendría. La cuestión es que ahí culmina con ella. Eso es una salvación para Egipto, que ha sido asolado por los persas, por otros. Es decir, se ha destruido todo. Allí reconstruyen los templos. Esa es mi visión sintética. Lo que quiero decir con eso es que ya al final lo que nos legan los Ptolomeos son como los resquicios de una sabiduría ancestral, antigua, que sobrepasa todas nuestras concepciones intelectuales. Bueno, ya te he dado 4 o 5 conferencias sobre Egipto, pero vale. Siguiente, por favor. Buenas tardes, Enrique. Hola. Esto es una medio pregunta, medio reflexión, porque a medida que vas hablando, claro, yo voy mezclando un poco con el concepto origen. Entonces, claro, planteas multiversos, planteas
efectos paranormales, planteas 1000 cosas que para la concepción humana, para mucha gente será algo falso y real, para otros será absolutamente verídico. Y a mí me da por plantearme, ¿no será que es que todo, absolutamente todo, es posible? Todo, precisamente porque desde el origen todo se manifiesta de forma física. ¿Ves por dónde voy? Sí, sí. Entonces, claro, evidentemente, a partir de ahí la visión es mucho más amplia. Y yo me planteo, ¿realmente mi nivel de conciencia aquí es el que es porque he elegido tener esta expresión física del todo? Y esa limitación me permite evolucionar. A medida que evoluciono voy descubriendo cosas nuevas de la propia expresión del universo. El universo se va expresando a medida que vas como evolucionando. ¿Entiendes el concepto? Es que es algo que me cuesta explicar porque es una sensación más que un concepto mental, ¿no? Entonces, claro, todo es posible, todo existe, todo. Hasta lo que no creemos que existe, porque todavía nuestra conciencia no nos lo permite, nuestra mente no está abierta para entenderlo, pero yo creo que existen tantísimas cosas como el universo sea capaz de crear, multiversos y más allá, conceptos que ni siquiera podemos entender, porque la mente está limitada para no entenderlo, ahí está, ¿no? Ahí lo dejo. Yo creo que tú ya lo has dicho todo, ¿no? Bien. ¿Y cómo no voy a ser capaz de entender eso si soy Dios? Os parecerá muy increíble, la mayoría diréis, este está pirado. Por mucho que os cueste quererlo. Bueno, menos mal, como tú te das cuenta que tú también eres Dios. Bueno, es una simplificación muy burda de algo que comprenden con otra concepción más amplia y más interesante. No me quiero nunca meter en su terreno. Los expertos o los vivenciadores del Vedanta Advaita, porque es parte, digamos, de los Vedas, de la filosofía védica, es todo este proceso del que estaba hablando, no son sino las respiraciones de Brahma, la experimentación de Brahma. Yo soy Dios, por mucho que me exprese de forma burda, absurda, que viva condicionado por esta maquinaria, por un ego, etc. Y decir todo lo contrario, pues también sería válido. Entonces, es maravillosa tu reflexión y no tengo nada más que añadir. O podría añadirlo todo. Muchas gracias, que ha sido un puntazo. ¿Más preguntas? Mira, es una pregunta sencilla y corta. En realidad quería preguntarte sobre las referencias que hay históricas sobre la glándula pineal, que se habla que es un punto de conexión entre nosotros y esa red que es el todo, la conciencia global, o ya no global, universal, el origen, ¿no? Y eso era simplemente lo que te quería preguntar, que qué referencias históricas, de dónde viene y qué se cree sobre ello. Te voy a sintetizar mucho porque me podría ocurrir, como con otros temas, que podría hablarte 10 horas. No porque yo sepa mucho de eso, sino porque tengo la gran fortuna de que uno de mis viejos amigos, al que veo con mucha frecuencia y siempre nos damos un achuchón, es el mayor experto en la glándula pineal, español, pero el gran pionero a nivel mundial, que es el doctor José Luis Bardasano. José Luis, bueno, es un personaje excepcional. O sea, excepcional porque es un científico de talla, es gran experto en electromagnetismo, ha jorobado mucho, hasta que ya se ha cansado un poco de ser combatiente, ha jorobado mucho a todas las compañías telefónicas, eléctricas, etcétera, obligándoles a enterrar las líneas de alta tensión, porque en cada juicio al que se le llevaba a él u otro gran amigo mío fallecido, un hombre que una vez jubilado, el ingeniero José Luis Ramos, estudió medicina, se doctoró en medicina. Los dos iban a juicios y perdían las compañías, porque ellos demostraban sin lugar a dudas que las antenas de telefonía nos freían el cerebro. ¿Tiene algo que ver con la glándula pineal? Muchísimo, ellos lo demostraron. Pero bien, José Luis escribió en los años 70 un libro que se llamaba La glándula pineal.
en la gran red. ¿Has oído hablar de ese libro? ¿Sí o no? Vale, búscalo, no se encuentra, está editado en Blume. La cuestión es que tú dices referencias históricas, hay muchas, pero específicamente como glándula pineal, como no voy a soltar aquí una disertación, si no vamos al valor que pueda tener, es Pascal, eso lo sabes, consideraba que la glándula pineal era el asiento del alma. No voy a extenderme sobre eso porque, claro, lo primero que tendríamos que resolver es a qué llamamos alma. ¿Tú sabes a qué llamamos alma? Vale, como la mayoría. ¿Tenemos alma? ¿Ahí alguien me levanta la mano? Sí. Enteógenos, sí, ahora hemos hablado antes, como no hay mucho tiempo, luego cuando den el micrófono puedes hacernos a todos preguntas sobre eso. ¿Qué es lo que...? Sí, pero hace una referencia. Uno puede vivenciar. Si uno vivencia como psiconauta, o como psiconauta, os diría, a lo mejor ahí tiene uno un poco la referencia. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos alma. Si no tenemos conciencia, es como el que tiene un tío en Alcalá, decimos los castictos, que ni tiene tío ni tiene nada. Entonces, otra cosa es cuando uno vivencia. Hay formas de vivenciar muchas. He hablado de los enteógenos, como la ayahuasca, por supuesto, o la psilocibina, que es, digamos, el elemento psicoactivo que tenía, por ejemplo, lo que ingerían los iniciados en los cultos de Eleusis. Uno con eso, o con experiencias extracorporales, lo que vulgar y ocultistamente se llama viajes astrales. ¿Quién ha tenido una vivencia extracorporal? Levantar la mano bien alto, por favor, que esta pregunta es muy importante. Bueno, veis que hay un porcentaje elevado. Cuando uno ha vivenciado eso, sea voluntariamente o por accidente, como me ocurrió a mí la primera vez, bueno, no una vez, cuando lo experimentas más, y sobre todo si lo experimentas más a fondo de lo que yo he hecho, mucha gente no tiene pocas dudas con respecto a eso, porque, a ver, ¿se me oye? ¿Sí? Porque yo piso a ver, ahora. ¿Por qué? Porque si hay algo que es capaz de salir fuera del cuerpo, de verse desde afuera, de ver la realidad desde afuera, de describir durante un momento en el que está en coma, describir las conversaciones que están teniendo allá en aquellas oficinas mi familia con los médicos. Si uno es capaz de describir el instrumental médico que utilizan los médicos en la desfibrilación, o uno es capaz de describir el proceso que desde que uno tiene el ataque al corazón o le ha atropellado un coche, infinidad de casos, o ha recibido una herida de muerte, ejemplo, Ernest Hemingway, herido en Adiós a las armas, él cuenta lo que le pasó en la Primera Guerra Mundial, o accidente de coche, Charles Aznavour, él cuenta qué es lo que le ocurrió, y uno es capaz de describir como ellos con detalle qué es lo que ocurre, como dice Hemingway en Adiós a las armas. Es como mi alma salió, como sale el pañuelo que tengo aquí en el bolsillo, se despliega y abandona la chaqueta, abandona el cuerpo. Y todo eso, uno dice, hombre, ya puedo tener una idea de lo que es el alma. Es decir, si hay una conciencia que se puede independizar de la maquinaria, entonces es que, como decía Arthur Koestler precisamente en otro de sus grandes libros, El fantasma y la máquina, El fantasma en la máquina de Ghost in the Machine, es que esta maquinaria está habitada por un fantasma. Fantasma porque tenemos poca conciencia de él, aparece y desaparece de vez en cuando. En síntesis, me he enrollado para decirte que sí, que la gran referencia me quedaría con esa, porque las otras no me son tan interesantes ya. Ideas ocultistas muy respetables, como las de la teosofía,
y otras. Me interesa más Pascal, porque además Pascal en su origen probablemente era un iniciado, como lo fue absolutamente un iniciado Rosacruz Descartes. Justamente los creadores del cartesianismo, pero bueno, era un momento de evolución necesario. La cuestión es que ¿hay referencias previas? Sí. Cuando uno estudia, por ejemplo, el templo de Luxor como el templo del hombre, uno encuentra con precisión eso. Y el lugar de máxima energía mensurable a través de los instrumentos que se utilizan en geobiología. ¿Conocéis? ¿Quiénes sabéis lo que es la geobiología? Radiestesia es uno de los elementos de la geobiología. Feng Shui o Feng Shui, como se escribe, es otra forma de geobiología china, taoísta, perdón. La cuestión es que uno ve ahí es el máximo nivel de vibración. Y ahí los que han ido han visto, han tenido las experiencias más fuertes. Justo en la zona del templo, porque es una reconstrucción del cuerpo humano que pertenece a esta zona donde está la glándula pineal. Y en lugares como ese, cuando estudiamos a fondo la increíble información que hay en esa enciclopedia en piedra, que es ese templo, encontramos claras alusiones a la glándula pineal y a la importancia que juega en todo el tema intercerebral o interhemisferios. Me he ido muy lejos, pero bueno, te he querido un poco, ¿qué es lo que dice Bardasano de la glándula pineal tras haberla estudiado mucho? La estudió sobre todo él y su primera mujer en Palomas. ¿Qué tiene que ver con la orientación? Básicamente, ¿con qué tiene que ver la glándula pineal? Lo que sabemos científicamente. Tiene mucho que ver, a lo que más alude no es a fenómenos paranormales, etcétera, sino a radiestesia. Parece que tiene algo que ver, es la sede de nuestra percepción radiestésica, que es universal. ¿Quién sabe lo que es la radiestesia? Las varillas, el péndulo. Aquí la mayoría, ¿no? Bien. En síntesis, en experimentos en radiestesia se han hecho muchos. Yo he tenido la inmensa fortuna hace mucho de poder entrevistar, por ejemplo, a un personaje excepcional, o sea, Lamonda Lironda, el padre de la bomba atómica francesa. Y que por si eso era poco, era el padre del primer ministro francés, Michel Rocard. Era el gran físico Yves Rocard. Bueno, la experiencia que tuve con ese hombre es de esas muchas que he tenido que me encantan. El hombre iba con sus 80 años, con su péndulo, por el Instituto Atómico Francés en bata y en zapatillas, dándome la charla y demostrándome cosas. Es genial. O sea, él había detectado muchas cosas, pero entre otras, él y otros hicieron multitud de experimentos que vieron cómo esa capacidad radiestésica y la sensibilidad humana tenía que ver con la glándula pineal, y cómo él y los rusos detectaron que el 92% de toda la gente con la que experimentaban eran capaces, con unas varillas y con una venda, y yo he hecho este experimento con mucha gente, se les torcieran cuando pasaban por una corriente de agua subterránea. Es decir, es algo espontáneo, que la mayoría lo tenemos. Ese 8% que no lo tiene es una anomalía. Es como gente que tienen otros efectos de nacimiento. Pero bien, cuando se les bloqueaba electromagnéticamente esta zona, perdían esa capacidad. Segundo, cuando se ha trabajado con palomas, como trabajó Bardasano y otros experimentos posteriores, se vio que el instrumento, la brújula, que permitía a las palomas, como con toda certeza a otros animales, orientarse a través de los campos geomagnéticos, era la glándula pineal. Sabemos que tiene que ver con eso, orientación, y que tiene que ver con la luz, es decir, la melatonina, con los ciclos de luz. Científicamente no sabemos mucho más. No sé si con esto te he contestado. Yo recuerdo cuáles eran las preguntas que yo pretendía plantearos, por si alguien luego quiere preguntar sobre eso. ¿Quién o qué soy yo? ¿Qué hago aquí y ahora? Son preguntas que para mí es necesario responder en cuanto a nuestros origen, a otro nivel más intelectual. ¿Para qué vivo? Esa pregunta me parece
esencial y no nos la hacemos. ¿Para qué vivo? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? No nos la hacemos ni una sola vez y es esencial, más que las otras. ¿Cómo empezó el universo o los multiversos? ¿Cómo empezó la vida? ¿Cómo surgieron los mundos con esa organización que es casi tan perfecta, aunque no tan bien estudiada y tan sublime como la del ADN, que yo respeto a quienes dicen que han surgido por el azar y por la necesidad, pero, por ejemplo, alguien a quien yo pude conocer a distancia, uno de los dos descubridores del ADN, ¿sabéis que el ADN, cómo lo descubrieron James Watson y Crick, Francis Crick, que es al que conocí, en un viaje de LSD? Es decir, a ellos, cuidado, no eran unos ignorantes, habían estudiado muy a fondo. Su maquinaria psicobiológica tenía la información, los datos, pero les hacía falta hacer el clic, el eureka. Y en un viaje de LSD tuvieron el eureka. ¿Qué vieron? Algo que han visto muchos chamanes, que es la espiral del ADN. Bien, y en la espiral del ADN, Francis Crick, que es un ateo declarado, no agnóstico, ateo, él ha dicho que la única posibilidad que se le ocurría para que el ADN hubiera llegado a la Tierra, que no, él negaba en redondo que hubiera surgido por azar y necesidad, como decían Monod y otros reduccionistas, era no traída en cometas, porque decía que no hubieran aguantado la estructura del ADN, ese viaje, sino traída por sondas extraterrestres, es decir, por sembradores jardineros cósmicos. Bien, ¿cómo surgí yo? Otras preguntas. ¿Cómo surgió mi individualidad y conciencia? ¿Quién soy yo? ¿Cómo surgió el ser humano en este planeta o los seres que nos precedieron? Y os anticipo, se están añadiendo cada mes casi unos descubrimientos que sobrepasan todo. La concepción que se sigue enseñándose en los libros no tiene nada que ver. Ya no tenemos ni puñetera idea. Sí sabemos, pero es que ya no hay un antepasado del ser, no hay dos. No se puede hablar ya, como se hablaba de los Cromañón y los Neandertal. No, se ha revolucionado todo. Hay varias ramas de ancestros. Y no se sabe cuáles son los límites. Se decía que solo el Cromañón, que luego se le llamó Homo sapiens, o sapiens sapiens, es el creador ¿de qué? Del arte, de la religión, sobre todo del arte, de la cultura. No. En España, en la península ibérica, pero concretamente en España y no en otro lugar, se han demostrado hace un año que el arte en 5 cuevas españolas, en 4, que las pinturas rupestres tienen un mínimo de 65.000 años. Y pensemos que hace 10 años se hablaba de 20.000 y hemos pasado 65.000 años. Incluso en alguna de ellas, como la de los aviones en Cartagena, estoy hablando de la revista Science, con Nature, lo más importante en ciencia, se encontró un signo, un símbolo de 105.000 años de antigüedad en la pared. Eso significa, vamos, no había surgido el Homo sapiens para nada, era el Neandertal. Todo se revoluciona continuamente. Os hablo de, como eso, cientos de hallazgos que es difícil exponer sin mostrar las imágenes correspondientes. Pero de todo eso os quería hablar de cómo surge la civilización. Nos decían, hasta hace poco, estoy haciendo el resumen de la conferencia, hasta hace poco nos decían, todo comenzó en Sumer. La escritura, la civitas, es decir, las primeras ciudades eran las ciudades-estado de Sumer. Ahora sabemos que no, que Sumer 3.500 años antes de Cristo, como mucho, no. Hemos saltado en Göbekli Tepe, el templo, el que era hasta hace poco el templo más antiguo de la humanidad, ya no lo es, mínimo 9.500 años antes de Cristo. Ciudades, hasta hace poco ya no lo es. El último, que estoy hablando de datos aceptados por los arqueólogos. Jericó, una que hay cercana a Jericó, que Jericó, una de las más antiguas, 15.000 años. Lo mismo en el Golfo de Cambay, en la península indostánica, ciudades sumergidas, con probablemente lo mismo, 10.000 años. Y así en otras partes del mundo. Todo se revoluciona. Ya sabemos que el ser
humano en América es 10 veces más antiguo de lo que nos habían estado enseñando hasta hace 10 años. Todo está en continua revolución y es por algo que justo aquí, ahora, esté asistiendo a esa revolución, que para mí, en síntesis, lo que nos lleva a cuestionarnos es ¿qué nos aporta eso? Existieron otras humanidades, como afirma el Popol Vuh, entre otros tratados de sabiduría antigua. El Popol Vuh, digamos, de los mayas quichés, dice que existieron 4 humanidades anteriores a la nuestra, que es el quinto sol. La nuestra es el quinto sol. En los 4 soles anteriores fueron siendo destruidas por diferentes tipos de catástrofes. Bien, ¿qué nos puede enseñar esto? Darnos una perspectiva con respecto a cuál puede ser el futuro inmediato de la nuestra. ¿Y cuál es mi mensaje? Breve, mi mensaje es, porque ya ajustamos al tiempo, hasta el final, hasta el último minuto, es: a la nuestra le ocurrirá lo mismo. Ninguna civilización, tampoco ninguna humanidad, es eterna. Ahora otra cosa es, ¿se destruirá o se transmutará? Yo apuesto por esto último. ¿Por qué? Porque es demasiado el esfuerzo evolutivo y es demasiada la importancia que tiene la Tierra, la vida en la Tierra, el proceso, este proceso de evolución en la Tierra a nivel cósmico, porque el nivel de interrelación que hay a nivel cósmico, digamos, interpretado a la luz de esos pluriversos y de sus relaciones, es demasiado importante, tiene demasiada trascendencia en el complejo espacio-temporal como para que este experimento se destruya. Así que lo que yo os digo es que ese proceso finalmente triunfará. Ahora, triunfará significa, estoy hablando de mi visión muy parcial, significa toda la humanidad se transmutará, toda la humanidad ascenderá a otro nivel, a otro plano. Eso no ha ocurrido, digo lo que yo veo, no ha ocurrido nunca a nivel evolutivo. A nivel evolutivo ha habido en todas las especies algunos individuos que han dado el salto. Y es lo mismo que piensan físicos planetarios como Dmitriev y otros que hace ya 20 años dijeron: los datos que nos aporta la exploración espacial significa que el sistema solar lleva mucho tiempo introduciéndose en una gran nube de perturbación cósmica que nos lleva, que está provocando perturbaciones en todos los planetas del sistema solar. No es solo el calentamiento global y el cambio climático aquí, que claro que se debe a todas las burradas que hacemos, a nuestra civilización biocida, pero no solo a eso, también al proceso evolutivo en el que estamos, el proceso cósmico. Y dicen Dmitriev y el resto que la humanidad y toda la vida en la Tierra se enfrentarán a un desafío, se enfrentan ya a un desafío evolutivo tremendo, y que solo la cooperación, solo otra forma de actuar, de pensar, de ser, de vivir, permitirá a una minoría de esos seres vivos dar el salto evolutivo. Yo sé que a muchos os puede parecer pesimista esta visión, para mí es tremendamente optimista, visto en el conjunto evolutivo, en los datos más claros y más objetivos. Yo sí os digo que en mi visión estrecha pero bien informada por otras fuentes que están más allá de nuestro pensamiento muy simplista, la Tierra en ese proceso evolutivo va a adentrarse en lo que para mí van a ser 3 años de gran intensidad, que ya están en marcha. Eso lo dije hace mucho, y hay muchas cosas de lo más diverso que se están produciendo, pero que a partir de diciembre, aún a nivel astrológico, los procesos son brutales. Y llevan, como anunció el gran astrólogo número 1 para mí en España, Vicente Casaña, publicó en Año Cero, hace 15 años, la hecatombe, la destrucción del Imperio Americano hacia 2020. Él no sabía ahí que Estados Unidos iba a estar gobernada por el mayor genio que ha habido en toda su historia de presidentes, o sea, el hombre perfecto enviado por la divina providencia para darle al imperio un entierro de lujo, en ataúdes de plástico
o de hormigón radiactivo, no lo sabemos. Esperemos que de plástico. Bien, esto me lo tomo casi como una despedida, pero si os dijera solo eso no os daría el mensaje importante con el cual, os lo prometo, concluyo ya. Para mí lo importante de todo esto es solo una cosa, que dentro de todas las tormentas que vengan, que a lo mejor nuestro estado de zombificación colectiva no os permiten ver con perspectiva, pero estaremos en ello, no os confundéis nunca. La lucha es el rollo que suelta al final de todas mis conferencias, porque al final dice uno, tanta chorrada de la que hablo, ¿hay algo sustancial? Bueno, para mí sí, hay un mensaje importante, y es: nunca os dejéis confundir por las apariencias. Toda lucha, todo combate externo, no importa cuál sea, y toda la confusión no es sino el reflejo de algo muy importante que se produce dentro, a muchos niveles, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, dice la filosofía hermética. Algo que ocurre a nivel celular y algo que ocurre en el fondo de nuestro psiquismo. Cualquier combate, tenderlo a ver como el reflejo externo de esa lucha, ese combate, esa guerra santa, esa verdadera yihad que se libra en nuestro interior, que no es sino un combate entre la luz y la oscuridad, entre la evolución y la involución, entre el sueño y el despertar. ¿Qué es lo que ocurre? Lo único importante es eso, comprender que depende de cada uno de nosotros y que lo único importante es el proceso que dentro de cada uno de nosotros se libra y la expansión que podamos hacer de ello hacia afuera. Así que solo os digo, la evolución triunfará, la luz triunfará pese a todas las corrientes de oscuridad que se oponen a ella, de la misma manera que en la noche más oscura del más crudo invierno, cuando estamos a punto de morir de frío, de desesperanza, sabemos, tenemos la certeza de que en un momento en el horizonte surgirá el sol. Y no será un día cálido, pero será el anuncio de la primavera que vendrá. Yo os digo, tener la certeza de que eso es lo que le espera al mundo y a la humanidad. Un nuevo origen. Gracias.